El 11 de abril, en plena campaña política, el presidente Petro exponía sus propuestas teniendo en cuenta lo realizado en su alcaldía en Bogotá. Como alcalde de 34.000 maestros, 5.000 con recursos del distrito fueron llevados a cursos de posgrado, maestrías e incluso doctorados. Y eso eleva automáticamente la calidad de la educación, como lo demostramos y las estadísticas lo confirman. La educación y la calidad de la educación de Bogotá se disparó incluso de una manera que puede, en cierta forma, agudizar las diferencias regionales. Aquí este sería un programa nacional. El ICETEX, porque si hay una educación pública y gratuita no necesitamos créditos, no necesitamos, incluso liquidaríamos y condonaríamos los créditos actuales del ICETEX, pero dedicaríamos al ICETEX a financiar los cursos de posgrado de un porcentaje elevado del magisterio colombiano para elevar la calidad de toda la educación en Colombia. Bolívar compartió dicho video. Petro anuncia liquidación del ICETEX y condonación de las deudas a estudiantes. Si habrá educación gratuita, ¿para qué créditos? Ese mismo día, Sergio Fajardo, en tono de burla, respondió: de la nada las universidades son gratis, ICETEX se liquida, todas las casas tienen paneles solares, no hay EPS y empezamos una constituyente. Populismo. Por eso Petro no ganará la presidencia. Somos la única alternativa seria a la política tradicional. Vargas Duque. Ganaremos. Fajardo también compartía las palabras de Moisés Wasserman, quien decía: un candidato que siente que no va a ganar ofrece todo lo que se le ocurra sin preocuparse, no tendrá que cumplir y quedará divinamente como quien sí le ofrecía solución a todo, suponiendo que las promesas de Petro se iban a quedar en promesas. De hecho, hasta el mismo Peñalosa decía que Petro se la pasaba proponiendo bobadas tras la propuesta de la reactivación de la red ferroviaria en el país, pero tal como lo vemos en pantalla, este es un tren cargado de café de La Dorada Caldas a Santa Marta, y estas fueron las bobadas del ministro de Transporte, asegurando que se duplicó la carga de tren entre La Dorada y Chiriguaná. El gobierno del cambio ha promovido en transición energética. Incorporamos recursos del orden de 71.000 millones de pesos en el corredor Dorada-Chiriguaná. Esto nos permitió duplicar la carga que de otros modos se está trasladando al transporte férreo. Pasamos de 89.000 toneladas al año a 182.000. Un aumento importante que ratifica la necesidad de seguir invirtiendo en el modo férreo, que tiene importantes ventajas en términos de altos volúmenes de carga, menores costos por tonelada movilizada y adicionalmente menores emisiones por tonelada. Y la Agencia Nacional de Infraestructura reveló que en el plan de reactivación férrea del corredor Bogotá-Belencito se inició el transporte de unas 245 toneladas de mineral de hierro. Y miren, cuando Petro dijo que mientras en Colombia se trataba de impedir que el gobierno realizara la transición energética, en Alemania 220.000 personas salieron a marchar para que su gobierno radicalizara las medidas de la transición energética, pues está en juego la existencia de la humanidad. Comentario al que Cabal respondió diciendo: gobernados por el manicomio. Y aunque Fajardo dijo que de la nada las universidades serían gratis en el gobierno Petro, haciéndole creer al pueblo que esto era populismo del presidente, la política de gratuidad del gobierno nacional asumió el pago de la matrícula total de los estudiantes de cualquiera de las 64 instituciones de educación superior vinculadas al Ministerio de Educación Nacional. En este momento acabamos de votar eso. Este debate consiste en que el país había venido en un proceso de movilización muy grande hace más de 10 años, acuérdense, cuando salió lo de la MANE. Se movilizaron miles y cientos de miles de jóvenes universitarios en todo Colombia para decirle que reclamaban el derecho universal a la educación pública y gratuita. Algunos dijeron que esto era exagerado, que pedir un derecho universal, que todo el mundo tenga el derecho universal, que es exagerado, y nosotros dijimos que no. El presidente Gustavo Petro dijo que eso no era exagerado, que tenía que ser un propósito de la sociedad y que el Estado debería disponer sus condiciones económicas para ir avanzando en ello.
pues en este momento lo acabamos de lograr. Acabamos de votar en la Cámara de Representantes el proyecto de ley que permite que la educación superior en Colombia sea gratuita. El ICETEX condonará la deuda de 5.000 beneficiarios, según lo anunció el Ministerio de Educación Nacional, el ICETEX y la Central de Inversiones CISA, y se seguirán buscando alternativas para ayudar a más estudiantes. Pero ¿cómo saberlo si cuando algunos periodistas intentan informarlo, otros se ponen bravos? Algunos de ellos van para el tema del ICETEX, van a condonar 4.983 créditos. Hay que revisar los detalles. 7-10 minutos en mi Instagram. Sí, que son noticias buenas. La verdad te digo una cosa, me interesa muy poco Petro, lo detesto. Si él viene y condona de cosas, me parece muy bien, pero por otro lado roba el país. Es mi punto de vista, tienes que saber que detesto tu presidente. Y miren, en 2021 Fajardo mencionó que lo que dijo en 2018, es decir, las críticas de las propuestas de Petro, lo sostenía, pues veía imposible el cumplimiento de Petro con el país. Lo dije en 2018 y me sostengo, las propuestas de gastos sin fuentes de financiación no son más que castillos en el aire. La gratuidad en la educación es el camino y debemos resolver su financiación. Pero hoy el presidente sigue entregando obras para la educación. En Málaga, Santander, se inició la construcción de la sede definitiva de la Universidad Industrial de Santander con una inversión de 90.000 millones de pesos, así como el mejoramiento del Hospital Público de García Rovira con una inversión de 60.000 millones de pesos, y el adelanto a un año de la inversión de la carretera Málaga. También inauguró la sede de la Facultad de Humanidades y el Desarrollo de Ciencias de la Salud, y con aplausos fue recibido en la universidad. Anunció también que la Procuraduría y la Fiscalía le caerían encima, pero cueste lo que cueste, no permitirá la minería en el páramo de Santurbán. Las agencias de minería de Colombia que manejamos nosotros tienen el deber de no permitir explotación del oro en el páramo de Santurbán. Nos caerá la Procuradora encima y la Fiscalía, porque está al servicio de ese tipo de intereses. Pero cueste lo que cueste, no permitimos la minería en el páramo de Santurbán. Y como nada raro, Vicky le sacó titular, titulando que Petro arremetió contra la Procuraduría, la Corte Suprema y la Fiscalía para tal vez hacer quedar mal al presidente. Pues lo que no dice el titular es que Petro dijo estas palabras para defender el páramo de Santurbán, y a pesar de que la oposición se burló de la transición energética, el presidente también inauguró en la Loma Cesar un parque solar de 387 hectáreas, equivalente a unas 552 canchas de fútbol, beneficiando a más de 600.000 personas en los corregimientos La Loma y El Potrerillo en el municipio del Paso. Pero la noticia pasó desapercibida en semana y Vicky nunca la compartió, a pesar de que este es el parque solar más grande de Colombia y el segundo más grande de Latinoamérica. Pero estas buenas noticias como que no le interesan a ciertos sectores, pues tal como lo dijo Petro, aquí demostramos que esta economía antes carbonera puede pasar a una economía de la vida. Y si por ejemplo Cabal publica la noticia, ya no podría atacar a Petro diciendo que nos gobierna un manicomio. Se debe aclarar que la obra fue empezada por el gobierno Duque y culminada por el gobierno Petro, pero según Cabal las obras se habían detenido. Pues preguntaba enérgicamente: ¿cuál transición energética, señor presidente? Cuéntele al país qué está pasando con el desarrollo de parques solares y eólicos. Dos de las empresas más importantes en el mundo tiraron la toalla oficialmente, pero si se detuvieron, ¿cómo es que las inauguraron? La cuenta Upsell publicó este video cuando Fajardo trataba de populista a Gustavo Petro. Populista, así trataban a Petro por propuestas de paneles solares y hoy lo deja callados. Quiero preguntarle a usted qué piensa de esta propuesta de Gustavo Petro. Yo lo puse en un tweet y lo decimos porque una propuesta populista sin rigor para llamar la atención. Hoy se inauguró el parque de paneles solares más grande de Colombia y el segundo más grande en Latinoamérica. Lloratón de tibios y derechosos.